En el día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el proceso de escalado de una camisa masculina. El escalado aumenta o reduce a partir de nuestra talla base, la 38. Nuestro primer paso es realizar el análisis del cuadro de tallas, es decir, la diferencia numérica entre talla y talla. Al tener el resultado de estas diferencias, obtendremos las debidas proporciones de cada medida del cuadro de tallas. En el segundo paso, ya teniendo el patrón de la camisa, procedemos a escalarla. Comenzamos en el delantero, en donde encontramos el ángulo centro-frente-cuello, el cual es punto muerto. Luego encontramos el ángulo cuello-hombro, en donde, según las proporciones del análisis del cuadro de tallas, subimos y bajamos en el eje Y 3 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 2 milímetros. Seguimos con el ángulo hombro-sisa. Allí subimos y bajamos en el eje Y 3 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 3 milímetros, rectificando al mismo tiempo que la medida del largo del hombro aumente o disminuya de acuerdo a su talla. Bajamos al punto ancho de pecho, en donde corremos en el eje X positivo y negativo 6 milímetros. Seguimos bajando al punto sisa costado, en donde corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros, según el análisis. Luego vamos al punto cintura costado, en donde en el eje Y sube y baja 3 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros. Pasamos al punto costado ruedo, en donde subimos y bajamos en el eje Y 6 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros. Ahora nos dirigimos a la ubicación de pinza, en donde el vértice de la pinza corre en el eje X positivo y negativo 0,25 milímetros. Al nivel de la cintura, cada uno de sus lados sube en el eje Y 3 milímetros y corre en el eje X positivo y negativo 0,25 milímetros. Ya en los puntos de pinza y ruedo, sube y baja en el eje Y 6 milímetros y corre en el eje X positivo y negativo 0,25 milímetros. Para finalizar el delantero encontramos el ángulo centro-frente-ruedo, el cual sube y baja en el eje Y 6 milímetros. Terminamos con la unión de cada uno de estos puntos logrando el escalado de cada talla. Continuamos con la espalda, la cual tiene un diseño con almillas. Nos ubicamos en el punto centro atrás cuello, el cual sube y baja en el eje Y 3 milímetros. Pasamos al punto cuello-hombro, en donde sube y baja en el eje Y 3 milímetros y corre en el eje X positivo y negativo 5 milímetros. Pasamos al punto hombro-sisa, donde subimos y bajamos en el eje Y 3 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 3 milímetros, rectificando al mismo tiempo la medida del largo del hombro, que aumente o disminuya de acuerdo a su talla. Luego vamos al punto sisa corte de almilla, donde corremos en el eje X positivo y negativo 6 milímetros y lo llevamos a morir al vértice del corte. Pasamos al punto sisa corte de almilla en la espalda y allí, al igual que en la almilla, corremos en el eje X positivo y negativo 6 milímetros y lo llevamos a morir al vértice del corte. Luego vamos al punto sisa ancho de espalda, donde corremos en el eje X positivo y negativo 6 milímetros. Bajamos al punto sisa costado, en donde corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros. En el punto cintura costado subimos y bajamos en el eje Y 3 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros. En el punto costado ruedo subimos y bajamos 6 milímetros y corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros. Terminamos en el punto centro atrás ruedo, en donde subimos y bajamos en el eje Y 6 milímetros y finalizamos uniendo cada uno de estos puntos escalados y lograr las diferentes tallas. En el cuello aumenta únicamente en los extremos 1 centímetro a cada lado, tanto en el pie de cuello como en el cuello, y sus piquetes de hombro corren en el eje X positivo y negativo 0,25 milímetros. Y terminamos uniendo estos puntos con el centro atrás del cuello. Por último, escalamos la manga. Iniciamos en el punto cabeza de manga, en el cual subimos y bajamos en el eje Y 3 milímetros.
Luego pasamos al punto medio entre cabeza de manga y sisa, donde corremos en el eje X positivo y negativo 6 milímetros. En la sisa unión manga corremos en el eje X positivo y negativo 1.2 centímetros. Y para terminar, bajamos a los puntos de unión de manga puño, donde bajamos y subimos en el eje Y 3 milímetros. Y corremos en el eje X positivo y negativo 3 milímetros. Finalizamos uniendo estos puntos escalados. En la parte del puño únicamente corremos en los extremos 0,3 milímetros y rectificamos la línea. Por último, el escalado de los bolsillos, tapas y charreteras. Para las tallas pequeñas no aumentan y para las tallas grandes aumentan 0,5 milímetros por todo el contorno, teniendo en cuenta que nuestra talla base es la 38. El cuello aumenta en total 2 centímetros. Es por esto que en el delantero subimos 3 milímetros y corremos 2 milímetros, aumentando un total de 5 milímetros, y en la espalda subimos 3 milímetros y corremos 5 milímetros, aumentando un total de 5 milímetros, ya que los 3 que subimos simplemente están desplazando, no están aumentando ni reduciendo. El contorno de cintura aumenta en total 6 milímetros, los cuales se distribuyen en los 3 milímetros que subimos en el cuello y 3 milímetros que bajamos en la cintura, manteniendo de esta manera la medida del largo del talle. El largo de camisa aumenta 6 milímetros, bajándolos paralelos por centro, frente y atrás.